Joaquín López Hernández, cronista de Tecapán y gran investigador de muchos tópicos, entre ellos vuelos. Y de muchos vuelos, pero entre ellos nos ha llamado la atención que has estado escarmenando mucho en la batalla de la Cordillera, ahora que se van a cumplir 150 años. A mí no me gustaría mucho entrar en el tema de lo que has encontrado, ¿no? Que es muy interesante, pero sí me gustaría que nos plantearas así de frente a todos la importancia histórica que para ti como escritor, y que tú también has andado por el mundo y has visto cómo cuidan en otros lados sus valores históricos, tiene este hecho, ¿no? Para ti, cómo convencernos a los mazatlecos, cómo abrirnos los ojos a los mazatlecos, a los sinaloenses y a los mexicanos, porque sucedió aquí, pero fue un hecho de relevancia internacional, global. ¿Cómo nos convencería, cómo nos abriría los ojos del valor que tiene esto? O el no valor, porque si las autoridades no lo ven, a lo mejor no tiene valor y andamos picando mal. Sí, bueno, es clásico que la autoridad nunca se ha interesado y no se van a interesar. O sea, el rol de la autoridad no es precisamente interesarse o no interesarse, si no lleva un agregado valor político para ellos, nunca lo van a hacer, ¿no? Si se trata de que les va a redituar una capital político, como le llaman ellos, aquí estuvieran todos, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, este esfuerzo que estamos haciendo, un grupo de mazatlecos, es a título personal. Y a título personal, que es una herencia de otros que vinieron antes que nosotros, que han hecho lo mismo. A título personal, han mantenido el interés o han producido cosas de valor cultural para la población que no existieran porque esas gentes le metieron ganas y dinero y esfuerzo personal, como fue el rescate del centro histórico. Si no hubiera sido por un grupo de personas privadas, no hubiera ocurrido eso. Se les hubiera caído, como se siguen cayendo muchas casonas que están abandonadas. Entonces, mi interés en la historia siempre ha sido porque la cultura es algo que nos posee. Somos cultura, pero no la vemos. Somos como el pez en el agua, ¿no? Entonces la cultura mazatleca es única, es internacional. Vamos al Panteón Ángela Peralta y ahí hay gente enterrada de todas partes del mundo en el siglo XIX. Hay judíos, hay japoneses, hay chinos, hay gringos, hay canadienses, hay ingleses, de lo que busques ahí hay. Españoles, pobres, ricos, de todo. Entonces, volviendo a tu pregunta, del impacto que hubo aquí en Mazatlán a partir de la batalla esa, no se ha valorado la cuestión geopolítica, como le decía anteriormente. Mazatlán está en una posición geopolítica privilegiada, más que Acapulco, más que Oaxaca, más que Guaymas, Manzanillo. Esa situación geopolítica privilegiada, y Francia vio eso. Francia, como les decía, tuvo Napoleón III la visión global antes que los gringos. Obviamente los ingleses ya se habían metido, pero ellos operaron más que nada por la región de la India y el Oriente. Francia vio la situación geopolítica global y le metió tal interés que estuvo a punto de lograrlo.
el proyecto de México, la intervención francesa en México, fue lo único que le falló a Napoleón III. Todo lo demás lo logró. O sea, fue un hombre verdaderamente visionario. Disculpa tantito, Sí. no para mí, Sí. para quienes te van a escuchar. Ese interés geopolítico, ¿qué significa? Interés geopolítico es la posición de México en el país, en el globo. Si tú ves el mapa global, México está en el puro centro, confluyen alrededor del mundo, aquí te atoras, le das la vuelta y aquí te atoras. Aparte de todo lo que ya conocemos de los bienes que hay aquí, ¿no? En cuestión de minerales, árboles, fauna, flora, todo ese rollo. Los mares, obviamente. Entonces Francia, y algo que no se menciona tampoco, aliada con Inglaterra, porque cuando la batalla de la Cordillera estuvo aquí en el Mazatlán, había un barco mucho más grande, que se llama Caribdis, algo así, que estaba presente viendo, y había barcos gringos también, pero el barco más fregón que estaba presente aquí era un barco inglés, y los ingleses, no se ha mencionado, eran aliados de los franceses. Entonces los gringos eran un puñito más reducido entonces en términos de influencia global. Y de hecho, otro dato que se ha ocultado, no se menciona, es que a la vez que estábamos aquí en Francia con su intervención, Estados Unidos tenía una guerra de secesión al mismo tiempo. Entonces tenemos intervención, guerra de secesión, sur contra el norte. El sur estaba a favor de los franceses. Entonces tenemos la mitad de Estados Unidos peleando contra el norte con la espalda bien vigilada porque aquí estaban ya los franceses. Entonces por acá los gringos no podían hacer nada. Por eso es que Lincoln apoyó a Juárez. No fue porque Juárez, por lo bonito de Juárez, ¿no? O el discurso, es que era parte de la estrategia militar. Y en San Francisco se libró la batalla económica y de armamento, porque por ahí, por San Francisco, se surtían los dos bandos, porque para traer de Francia estaba canijo. Entonces, bueno, el negocio histórico de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero Inglaterra hacía barcos para el sur, pero se los vendía a Francia, y Francia se los mandaba al sur, y el sur se hacía como que los habían hecho ahí, pero eran de manufactura inglesa, los famosos ironclads, le dicen en inglés. Entonces toda esa, ¿cómo se llama?, historia global, la hemos reducido a un hecho de armas aquí, pero eso de que un barco de esas dimensiones, tan lejos, y con gente que no conocía el idioma, no conocía el terreno, nada de eso, haya venido hasta acá, tiene un telón detrás mucho más grande, ¿no? En el sentido de que estos cuates, los jefes, sí sabían a lo que venían, y el prospecto aquí era que en ese tiempo lo que mandaban en la región era la minería. ¿Se puede decir que en ese tiempo ya los franceses veían la carretera Mazatlán-Matamoros? Bueno, de hecho, ya Juárez había dado el primer paso para la construcción del ferrocarril Durango-Mazatlán, y se continuó a través del Porfiriato, y han sido millones de dólares que están tirados ahí todavía, porque la vía se construyó hasta el Salto, y todos los túneles y todo el camino está construido hasta aquí, hasta Villa Unión. Nada más no se tendió la vía. Entonces ese es otro dato que data de esos tiempos. Topolobampo, Nuevo Laredo. Topolobampo, Nuevo Laredo. Sí, o sea, todo eso ya está estudiado.
a lo que voy es, para mí la batalla esta es, como quien dice, el corolario de las intenciones de Napoleón III de apropiarse del país y de la región en contubernio con militares sureños. Y de hecho, en la Constitución mexicana, durante el Segundo Imperio Maximiliano, fue cambiada para que se permitiera colonos blancos que trajeran servidumbre, le pusieron, obviamente eran negros, y que compraran tierras en México y se establecieran colonias, y a los siervos les iban a dar una libretita con tantos años para poderse liberar. Y ahí en ese iban a conservar, y a tantos años ya cumplí, ya soy libre, ¿no? Pero era una forma de esclavitud. Entonces, todo eso está cargado ya en la historia del país. O sea, ya era todo un plan. Desgraciadamente, el sur perdió. Qué casualidad que pierde el sur, y Napoleón dice, ¿sabes qué? Yo me retiro, tengo otras cosas acá. Y abandona el barco. Pero cosas de la historia, ¿no? Si hubiera ganado el sur, a lo mejor aquí fuéramos franceses, ¿no? Como muchos otros pueblos de Algeria y en los mares del sur que continúan con bandera francesa, Tahiri, todos lugares. Eso es a grandes rasgos la importancia de este evento. La otra cuestión es que esta pequeña derrota más la batalla de San Pedro pusieron, aquí en Culiacán, pusieron a la autoridad francesa, pues fue un trastorno para ellos. No esperaban que fuera a haber ese tipo de oposición. Y hay mucho más información al respecto, porque hubo marinos gringos que estuvieron a favor de los mexicanos, hicieron varios actos de militares, uno de ellos en los Cabos, Cabo San Lucas, secuestraron un barco que navegaba con bandera del imperio, pero el capitán, que era un gringo, amigo de Mark Twain, le desarmó la máquina y no pudieron traérselo, pero la intención era de este capitán traerse el barco a Mazatlán, y como traía bandera del imperio no iba a sospechar nadie, y era un barco de pasaje además, y iban a tomar la nave insignia de los franceses, se le iban como un caballo de Troya, así, iban a llegar, pero el gringo que él se les adelantó. Pero estuvieron a punto de, ¿no? Y este señor, este capitán, era apoyado por Corona, trabajaba para Corona. Y es un hecho de armas bien detallado, establecido, contado. Yo estuve en San Francisco hace un par de años y bajé mucha información de ahí. Tengo fotos originales del capitán de la nave esa que habían secuestrado. Es un óleo muy bonito que está en el Museo de Oakland. De hecho, tengo un libro que no está publicado sobre los piratas que anduvieron por aquí, por Mazatlán en el siglo XIX. Pero es otra historia esa, ¿no? Posterior a la Cordillera. Y eso a grandes rasgos lo que puedo decir sobre la importancia de la cuestión histórica que, como decía el ingeniero, no hemos visto a nivel global cómo impactó, y la importancia y el hecho de que deberíamos de celebrarlo no como cuestión de armas y cuántos mataron, cuántos murieron, sino que fue una defensa del honor de la nación, y que hubo gentes que pues se lo propusieron y lo hicieron.
Si, si este hecho y estos lugares donde sucedieron, que tienen como adición la Casa del Marino, estuvieran en cualquier otro país del mundo, ¿qué pasaría? ¿O cómo lo tuvieran? Bueno, eso, para mí eso es parte, es el reflejo, la conservación, cómo se conservan los edificios, ese reflejo, ahora sí, del esfuerzo de la autoridad, de la educación de la autoridad. O sea, eso refleja, si yo voy a tu casa, yo voy a ver cómo vives y va a haber reflejos de tu cultura ahí, ¿no? Yo soy de Tecapán y a lo mejor vas a ver algunas cosas que reflejan mi origen, Tecapán. Hay guaraches por todos lados y no sé, Cocos y palmas. alguna enramadita ahí, una hamaca, ¿no? Y unos camarones en el congelador y unos camarones secos allá y una cervecita. Pero eso refleja la cultura. Entonces, cuando uno va a una ciudad, independientemente de si hay dinero o no hay dinero, refleja la cultura de las personas. Si tú vas yo por ejemplo estuve en el Recodo, pueblito del Recodo hace unos años, nunca había ido. Y obviamente la experiencia de la primera visita a un lugar es uno ve a ver qué hay aquí y observa una cosa, son las personas extremadamente limpias. Habrá pisos de tierra, dice, bueno, piso de tierra, pero limpiecitos y barridito, no ves ni una cosa ahí, basura, pues. Y si es piso de cemento, trapeadito. Y anda una doña ahí, y hasta pena te da meterte a las casas, dice, oiga señora, de lejos, pásele, no le vas a hacer el piso, no te pásele. La amabilidad, todo eso, ¿no? Son cuestiones culturales. Entonces Mazatlán se distingue en muchos aspectos por la falta de, ahora sí, de visión cultural en cuanto a nuestra herencia que está ahí. Y el abandono es obvio, ¿no? sobre lo que es nuestros monumentos históricos. Muchas veces por desidia, por cuestiones particulares, por cuestiones que la gente ya se fue de aquí. Bueno, esto no puede ser por decir, es un patrimonio de los mazatlecos. Bueno, yo he visto, por ejemplo, algunas casas que dices tú, bueno, aquí ¿por qué se está cayendo? Hay litigios y todas esas cosas, y como es propiedad privada, y luego tienes la restricción del INAH, y tienes todo tipo de restricciones. Entonces tiene que haber una iniciativa, o sea, ahora sí coordinada de dueños, y autoridades y todo ese rollo para que algo ocurra. De otra manera, si yo vengo y le empiezo a pintar aquí el frente al hotel, le dice, si es propiedad privada aquí, ¿qué vienes a pintar? Me meten a la cárcel. Entonces, eso de las leyes también tiene mucho que ver. Propiedad privada, tú no puedes hacer nada. Pues aquí enseguida, o más para allá, no me acuerdo dónde, ese edificio que duró tanto tiempo feo ahí, por fin le pusieron los cartelones ahí para taparlo, ¿no? Enseguida de la sector. No voy a decir nombres, pero sí, o sea, tanto tiempo duró ahí, pero lo que hicieron es la banqueta, ¿no? Pusieron ahí y lo taparon, pero el edificio es igual, porque es propiedad privada. Bueno, sí. Entonces, aquí, mientras, o sea, para que ocurra algo, tiene que haber concierto entre autoridad, quienes estén involucrados, porque tengo entendido. Qué bueno que aclaraste entre autoridad y concierto, porque Sí. luego van a querer traer a Bocelli, ¿no? No, yo me refiero a que yo tengo entendido en una conversación que tuvimos con los marinos que esa casita tiene dueño en el sentido que hay un patronato y ese patronato no está en el aire, ¿no? Es una figura legal. Hay que tomarlo en cuenta, por No supuesto. puedes, no, tienes que tomarlo en cuenta. Entonces está eso, está el INAH,
y está El gobierno federal en el gobierno federal, porque es zona federal. Entonces, pero son muchas voces y autoridades que tienen que ponerse en concierto. Pues vamos a cumplir 150 años de los sucesos, ha habido historias contra historias, ha habido iniciativas contra iniciativas. El 31 de marzo precisamente llegamos a los 150 años. Si en ti estuviera que te escuchara así como te estoy escuchando yo, el gobernador, el presidente municipal, los diputados, el presidente de la República inclusive, ¿qué le dirías? Pues esas personas que mencionas tienen otros intereses en cuanto a lo que ellos representan, ¿no? Entonces sería como hablarle ahí al océano. Lo único que pudiera decirles es que si ellos pudieran ahora sí convocar a los responsables, a quienes tengan voz y voto, autoridad en el rescate de la cuestión histórica, pues que lo hicieran, porque en realidad es lo único que hace falta. Siempre dicen que no hay dinero, pero a la hora de que quieren hacer algo sale el dinero, ¿no? O sea, yo veo patrullas nuevas, yo veo construcciones que nadie las pide y las hacen. Una remodelación acá por el centro histórico, por el lado de la Vicente Guerrero. La Vicente Guerrero, que se les inunda, da de cuenta que no hicieron nada. 50 millones. 50, o sea, el pavimento estaba bueno. Entonces, yo creo que ese dinero estuvo mal aprovechado, en el sentido de que si le hubieran dado la lana a la gente para que arreglara sus fachadas, y con todo el pavimento viejo que hay ahí, como está en el centro histórico, encantado la vida, o sea, fuera otra cosa, ¿no? Que ver fachadas bonitas, pintaditas, aunque por atrás, como en Hollywood, no hay nada, ¿no? Está la pura fachada ahí. Pero ojalá yo estuviera en Hollywood, eso, ¿no? Bueno, pues Hollywood tiene eso, ¿no? Que ves las puras fachadas y abre la puerta y no hay nada. No, pues te digo, si tuvieran esto ya, olvídate, ¿no? Es que el asunto es ese, ¿no? Pero desgraciadamente es iniciativa privada, que es un gran paso. Pues ya está el proyecto ese de iniciativa privada de Neto Koppel del museo a nivel, ahora sí, de primer mundo, ¿no? Pero el Museo de Historia también. Ahora, esa es iniciativa privada. Ahora sí, en concierto con la autoridad, en concierto con quienes pueden aportar y en concierto con el gobierno federal, que pues ellos, ahí hay fondos. Yo oigo esa expresión de bajar recursos. Yo no sé cómo se hace, pero hay ¿para qué o para quiénes, no? Muy de moda el bajar recursos. Pero sí, o sea, el asunto es iniciativa y gentes que tengan voz, que pesen, como Neto Koppel en ese caso, como en su tiempo fue don Antonio Haas. Don Antonio Haas es otro boleto, ¿no? Porque es un hombre de amplia cultura, conocedor del mundo, y la verdad tenía amistades por todos lados. Entonces no había, o sea, cuando él decía esto y se alineaban fuerzas, ¿no? Los demás amigos de él, intelectuales, gente de lana y el gobierno, y se hizo lo del centro histórico. Y esa fue, y luego le pagaron con haber semidestruido su casa. Hicieron lo que quisieron ahí. Yo creo que semi no destruido. Bueno, autoridad y todo, ahí se echaron un volado a ver quién lo hacía más feo. Pero eso en esencia es todo lo que necesita ocurrir, ¿no? Obviamente ni tú ni yo tenemos la autoridad de decir, vamos a hacer esto aquí. Pero tenemos la suficiente edad para decir lo que queremos decir. Bueno, pues, en eso sí podemos expresarnos, y con un pequeño conocimiento de causa y lo que hemos visto que ha ocurrido aquí en la ciudad, pues qué bueno que hicieron lo que hicieron en el centro histórico, qué bueno que se equivocaron y que aprendan, ¿no? de esos errores y costosos y todo eso.
pero hay mucho que hacer y el fuerte es uno de ellos, el Museo Naval es otro. Yo les comentaba a alguien de la historia tan solo de la camaroneada, de los barcos camaroneros. Hubo un tiempo que esos barcos eran de cedro, maderas preciosas. ¿Te imaginas cuánto costaría hacer un barco de esos ahorita? Una millonada. Y hay barcos que los han dejado ahí hundirse y perderse ahí en el muelle. Ahí quedaron. Un rescate de esos sería fantástico, porque ese barco, como es de cedro y maderas preciosas, lo sacas, lo restauras y te va a durar otros 100, 200 años, porque a esa madera no le pasa nada. Así está un barco en San Diego, tú lo has visto, ¿verdad? Restauradito, un barco de pesquero. Ahí lo tienen afuera del agua y te das de cuenta que lo acaban de hacer, pintadito y la fea. Barcos de guerra. Nos donaron uno y lo tuvieron que hundir porque no supimos qué hacer con él. Fíjate, o sea, esos barcos son historia, pues. Allá está Boca del Río. Y de ver le sacan provecho. En Veracruz. Allá. Aquí no supimos ni qué hacer. No supo Millán qué hacer con No, es una serie de Está en Boca del Río y yo pensé que lo habían hundido. es una serie de errores, ¿no? Igual con los ferries, ¿no? Son barcos históricos y los cascarones, pues ahí está el Queen Mary que lo tienen allá, es un hotel, Un hotel. entonces flotantes, o sea, está en el agua, ya no necesita ser navegable, simplemente ánclalo y lleva gente ahí que se quede la noche, y un bar y la pachanga, como traen ya te fiesta ahí, Y que recréate en la batalla, ¿no? es un barco camaronero, ya te fiesta, que modificaron. Imagínate comprarse uno de esos chatarras, de esos barcos grandísimos y anclarlo, no sé, por ahí en un lugar donde no estorbe. Y es un hotel flotante. No sé si sepas, pero hay un gringo que trae un superproyecto y todo el mundo lo tira loco. Esos son los buenos. Es un superproyecto y allí lo trae. No voy a tocar ese tema, pero es un proyecto que involucra barcos, tipo pirata, involucra recrear la batalla de la Cordillera, involucra una ruta de cruceros. En fin, bueno, pues te agradecemos. Sí, David.